Te voy a pedir algo durante los próximos minutos, olvida el precio de Bitcoin, olvida si está subiendo o bajando, porque lo que está pasando ahora mismo en el mundo es mucho más grande que una vela verde. Empezamos. La Reserva Federal de Estados Unidos está haciendo algo, China también, y casi nadie lo está mirando desde el ángulo correcto. Ahora te pido, imagina que el mundo es una partida de ajedrez. Estados Unidos controla el dólar y el dólar es la pieza más poderosa del tablero. Porque cuando controlas la moneda que usa todo el mundo, controlas el ritmo. Cuando la Fed imprime dinero no solo afecta a Estados Unidos, afecta al planeta entero. Pero imprimir tiene un coste. Pero China lo sabe y en lugar de gritar está moviendo fichas en silencio, está acumulando oro, está firmando acuerdos fuera del dólar, está preparándose. No es guerra, es preparación. Y entonces aparece algo que ninguno puede controlar. Bitcoin, un sistema que no depende de elecciones, no depende de bancos centrales, no depende de promesas. Y por primera vez hay una pieza en el tablero que no pertenece a nadie. Pero aquí viene lo interesante, quizá la pregunta no es quién va a ganar. Quizá la pregunta es, ¿qué pasa si el tablero cambia? Porque si el dólar pierde fuerza, cambia el comercio. Si China gana influencia, cambia el equilibrio. Pero si el mundo empieza a confiar más en activos escasos, eso cambia las reglas. Porque esto no va de apoyar a Estados Unidos, no va de apoyar a China. Va de algo más simple. Tú trabajas, cambias tu tiempo por dinero. Y lo único que importa es que ese dinero conserve valor. Porque déjame decirte algo, si el sistema cambia y tú no lo entiendes, no es culpa del sistema. Porque recuerda, la Fed juega su partida, China juega la suya, Bitcoin no juega, simplemente existe. Y cuando algo simplemente existe, sin depender de nadie, se convierte en referencia. La pregunta no es quién manda hoy, la pregunta es ¿qué sistema seguirá en pie dentro de 10 años? Te lo en comentarios. Saludos.